Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Y esta vez estamos comenzando epígrafe, el epígrafe 3, la verdadera adoración, del documento 5, la relación de Dios con el individuo. Habíamos visto en este documento 5 una pequeña introducción, el epígrafe 1, el acercamiento a Dios, el epígrafe 2, la presencia de Dios. Y hoy, sin más preámbulo, comenzamos este epígrafe 3, la verdadera adoración. Aunque las deidades del paraíso, desde el punto de vista universal, son como una, en sus relaciones espirituales con seres como los que habitan Urantia, es decir, como nosotros, son también tres personas distintas y separadas. Bueno, una primera aclaración es que a nosotros nos suena a politeísmo cuando oímos hablar de deidades. Pero el libro Durantia ya lo estuvimos viendo en su prólogo, que en esta serie del grupo de estudio le llamamos conceptos básicos, distingue perfectamente entre lo que es Dios, que sería todas las manifestaciones del yo soy, de lo que es la deidad. La deidad, hablando genéricamente, es Dios, pero luego existen manifestaciones concretas de Dios dentro del universo espaciotemporal. Manifestaciones personales e impersonales, potenciales y actuales, deificadas y no deificadas, estáticas y dinámicas. Esto lo veíamos en esos conceptos. De entre las manifestaciones personales tenemos al Padre Universal, que es una manifestación directa del yo soy. Y luego tenemos al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito, que son manifestaciones funcionales del yo soy de cara a toda esa ministración, preparación, sustento, control, todas las funciones que el Padre delega en manifestaciones suyas individualizadas, personalizadas y eternizadas. Por ejemplo, pues el Hijo Eterno tendría una función espiritual. El Espíritu Infinito tendría una función mental. El Padre se reservaría las funciones no delegadas, el último control y sustento de esta subrealidad para que pudiese desarrollarse a nivel mental, espiritual, material, energético, habría que decir. Por eso, cuando hablamos de las deidades del paraíso, son las tres manifestaciones personales del yo soy en el portal dimensional entre la realidad absoluta, originaria y primigenia, y la subrealidad derivada, que son el Padre Universal, que es el mismo yo soy, es la personificación del yo soy, a quien propiamente podemos definir como Dios. Y luego están el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, que son también deidades. Cuando se oye hablar de Dios, se oye hablar de las deidades. Se oye hablar de cualquier manifestación divina, incluso en niveles profundos del sueño, incluso en el concepto de Dios el séptuple, que incluiría a los creadores supremos, los espíritus rectores de los superuniversos, los ancianos de los días, también en el mismo superuniverso, pero ya con presencia personal, no como los espíritus rectores que estarían en el paraíso, y los hijos creadores paradisíacos. A todos propiamente se les puede llamar Dios, solo que si no se especifica, al hablar de Dios tenemos que entender que se refiere al Padre Universal. Bueno, pues eso en cuanto a la mención de las deidades del paraíso, Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, que actúan individual, asociada y coordinadamente, de las tres formas, constituyendo cada una de las personas una deidad y luego además
en esas asociaciones y coordinaciones, constituyendo triunidades, triodidades y trinidades. El concepto de triodidad y triunidad ya lo iremos viendo según vaya saliendo en el libro de Urantia. Desde el punto de vista universal, son como una deidad, una sola, Dios, simplemente. El yo soy, manifestándose en la subrealidad espaciotemporal. Si bien en sus relaciones espirituales con seres como nosotros, como los que habitan en Urantia, son también tres personas distintas y separadas, quiere decirse que como tienen una distribución funcional del yo soy, nosotros al relacionarnos con ellos, también podemos relacionarnos de forma específica con cada uno de ellos en función de en qué aspecto relacionarnos. Y eso es lo que nos va a explicar este epígrafe 3, la verdadera adoración. Dice: hay una diferencia entre los dioses, con mayúsculas, las deidades, en lo que se refiere a las peticiones personales, la comunión y otras relaciones íntimas. Peticiones personales que se enmarcan en la relación entre personas. Ellos, los dioses, las deidades, son personas. Nosotros también estamos en el circuito de la personalidad, todos. Ellos son manifestaciones personales del yo soy. Nosotros somos manifestaciones personales muy de último nivel de la subrealidad espaciotemporal, del sueño, finitos, mortales evolutivos del tiempo y del espacio, diría el libro de Urantia. Las peticiones personales enmarcadas en la relación de personalidad. La comunión, pues enmarcada precisamente en ese anhelo o aspiración de reconocer nuestra unidad. Y otras relaciones íntimas. En el sentido más elevado, adoramos al Padre Universal y solo a Él. En el sentido más elevado, esto ya lo dice un curso de milagros, solo el Padre, solo Dios propiamente dicho, solo el yo soy manifestado como Padre Universal, es digno de veneración y de adoración, porque hay una diferencia entre el yo soy, manifestado como Padre Universal, primera causa incausada, y todo el resto, incluidas sus manifestaciones personales. El Hijo Eterno se le denomina en Urantia segunda causa incausada y el Espíritu Infinito tercera causa incausada. Y luego la filiación, que es la creación. Una cosa es la distribución del Padre en personas y otros aspectos impersonales, funcional, y otra cosa es la creación. Creación de primer nivel, segundo, tercero, pero toda una unidad, la filiación. Y otra cuestión son los personajes del espacio-tiempo, que son todos personajes precisamente pues de la filiación. Y de las deidades. ¿De acuerdo? En algún sentido podría decirse que el yo soy se está manifestando como el personaje del Padre Universal. En algún sentido. Tendría un pequeño atisbo de comprensión y no estaría desencaminado verlo en algún sentido así, para poder nosotros comprender, lógicamente, porque todo esto finalmente es un cuento para niños que nos están contando, dado que no podemos comprender las realidades involucradas en todas estas transacciones cósmicas y de realidad total. En el sentido más elevado adoramos al Padre Universal y solo a Él. Ciertamente podemos adorar y adoramos al Padre según se manifiestan sus hijos creadores. Por ejemplo, el Hijo Creador es una delegación, es el último tramo del catalejo de Dios el séptuple, es una delegación en cada universo local del Padre. Es filiación de primer nivel delegada por el Padre. Y entonces dice, sí, en el sentido más elevado adoramos al Padre Universal y solo a Él, pero ciertamente también podemos adorar y adoramos al Padre manifestándose en sus hijos creadores. Paradisíacos, el que fue nuestro
Jesús de Nazaret. Micael de Nevadón, como nombre de el ser que se auto-otorgó en Urantia, como Jesús de Nazaret, conferido por el libro de Urantia, Micael de Nevadón. Pero es el Padre, directa o indirectamente, a quien adoramos o rendimos culto. Es decir, podemos adorar a cualquier manifestación del Padre, pero siempre sabiendo que adoración propiamente dicha, veneración, solamente es para la primera causa incausada, la primera fuente y centro de la creación. Siguiente párrafo. Las súplicas de toda clase pertenecen al dominio del Hijo Eterno y a la organización espiritual del Hijo. Cuando se realiza una oración como petición del que ora, ya sabemos que hay muchos niveles de oración y hay muchos niveles de petición. Eso, por descontado que el libro de Urantia, pues dado su propósito revelatorio, pues nos habla aquí de una petición que realizamos como si nosotros fuésemos efectivamente criaturas mortales evolutivas del tiempo y del espacio que no provenimos de la filiación. Más adelante se nos revela con el no dualismo que nosotros somos filiación manifestándose, con lo cual niveles elevados de la oración pueden desembocar en la comprensión de que al orar está realizando una petición a una unidad de identidades que aquí se manifiesta como una entidad de fragmentos, que efectivamente eres tú mismo. Con lo cual ahí pues se daría paso a la consciencia crística, a la visualización creativa que sustituiría la oración. Pero son diferentes niveles de oración. También sería oración la consciencia crística y la visualización creativa, en otro nivel. Las súplicas de toda clase pertenecen al dominio del Hijo Eterno y a la organización espiritual del Hijo, es decir, todos los personajes dentro del espacio-tiempo que provienen precisamente de esa manifestación funcional del Yo Soy, que es el Hijo Eterno. Segunda fuente y centro. Las peticiones, las súplicas. Las oraciones, todas las comunicaciones formales, todo excepto la adoración y el culto al Padre Universal, son asuntos que conciernen al universo local. Para eso hay una distribución regional, podríamos decir, dado que es una distribución en el espacio-tiempo, es una distribución regiotemporal, geográfica. También podríamos hablar de una distribución geográfica y, bueno, pues está dividido administrativamente el escenario, el espacio-tiempo, también a efectos de la aplicación del plan de Dios para la salvación, del plan de Dios para el retorno, para la evolución, está dividido en regiones. El universo local, por lo tanto, nos dice el libro de Urantia, para los que estamos dentro del universo local en esa primera fase de ascensión, pues sería, lógicamente, la referencia que tendríamos para la oración. Es decir, para nosotros tendría más sentido orar a través de el representante, el personaje representante del Padre Universal en nuestra región, que es el Hijo Creador paradisíaco, el que aquí fue nuestro Jesús de Nazaret. Eso es una cuestión de organización, ni más ni menos. Para entender un poco este epígrafe vamos a dar una explicación previa. Y vamos a poner como ejemplo una cosa que dice Quirión. Quirión dice: no necesitas conocer los detalles y los mecanismos complejos por los cuales una oración, una visualización creativa, si hablamos de un nivel muy elevado de la oración, una súplica o una petición, si hablamos de un nivel no tan elevado de la oración. No tienes que conocer los mecanismos internos por los cuales eso se va a manifestar en tu experiencia, sino sencillamente llevarla a cabo.
Bueno, el libro de Urantia sí que nos explica los mecanismos internos y la organización interna de todo este plan y cómo funciona. No hay ningún problema. No se contradice con lo que establecen otros textos, sencillamente que otros textos van a la función. Y en Urantia hay un aspecto descriptivo de cómo se produce, de los detalles. Por eso nos dice, las oraciones, todas las comunicaciones formales, todo excepto la adoración y el culto, la veneración del Padre Universal, son asuntos que conciernen al universo local, a ese área en la cual estás. Ordinariamente, esos asuntos no salen fuera del ámbito de jurisdicción del Hijo Creador, que podemos estar pidiendo directamente a Dios, pero que seguramente pasará por donde tiene que pasar esa comunicación, tal cual nosotros concebimos que esas comunicaciones funcionen en el espacio-tiempo, aunque también se nos indica, bueno, fin, también con una conciencia superior de lo que está ocurriendo, ya sabes, por esas revelaciones de a partir de 1960 no dualistas, que el escenario es una cuestión puramente mental, aunque los que estamos dentro del escenario como personajes lo vivimos como algo real. Entonces depende de desde qué punto de vista comprendas esta situación, pues la comunicación mental es inmediata o la comunicación mental va por su conducto hasta llegar a donde tenga que llegar. Pero la adoración indudablemente entra en circuito. Ahora nos describe cómo llega esa súplica, esa petición o esa visualización creativa, que también es oración, en el sentido de creación de tu propia realidad, una vez que vas alcanzando niveles de consciencia superiores de lo que eres en realidad, ¿no? Pero la adoración indudablemente entra en circuito y es enviada a la persona del Creador, Padre Universal, por el circuito de la personalidad del Padre. Ya sabemos que hay circuitos. Como esto desde dentro lo vivimos como un espacio-tiempo, pues hay espacio y hay circuitos. Circuitos, por supuesto, que no son materiales, son espirituales. Y entonces está el circuito de la personalidad, está el circuito espiritual, está el circuito mental, están diversos circuitos que trasladan las comunicaciones. Desde la óptica no dualista de que todo el escenario es un sueño y es una cuestión mental, que es la realidad, es visto desde fuera, pues esas comunicaciones, lógicamente, van a llegar porque no van a ningún lado. Los recibe la unidad de lo único real y existente. Pero se puede comprender, y es bueno que lo comprendamos desde ambos puntos de vista, porque así no confundiremos niveles de explicación. Y sabremos detectar estos niveles de explicación en textos que nos hablan o bien desde un nivel o bien desde el otro. Desde la perspectiva de la realidad fuera del sueño, desde la perspectiva de esta subrealidad dentro del escenario del espacio-tiempo, dentro del sueño. Creemos además que tal registro, todo lo que sucede en el escenario, desde el punto de vista de la organización administrativa del plan para la administración, para la ayuda, se registra. ¿Cómo no iba a ocurrir? Se registran las cosas aquí en la Tierra, en diversos registros públicos y privados, y en fin, ¿cómo no se iba a registrar todo en el universo espacio-temporal? Creemos además que tal registro del homenaje de una criatura en quien habita un ajustador del pensamiento, ese fragmento directo, divino del Padre Universal en la mente de toda criatura, de carácter prepersonal, adquiere personalidad al fusionarse precisamente con esta nueva criatura que somos nosotros. Explicado según el libro de Urantia. Eso tiene explicaciones más sofisticadas en los textos posteriores. Es la adquisición de conciencia crística. Creemos además que tal registro del homenaje de una criatura en quien habita un ajustador se facilita por la presencia del Espíritu del Padre. Es decir, que el
hecho de tener en nuestra mente un fragmento divino directamente del Padre Universal facilita las comunicaciones. Ahí nos vamos un poquito más a la perspectiva no dualista de contemplarlo desde el nivel de la realidad total. Oye, que es que esto es un sueño y nunca ha dejado de haber una unidad, con lo cual lo que pienses le llega al Padre de forma inmediata. Bueno, pues esto es lo que le dice que le llegaría por la influencia de tener un ajustador en tu mente. Existe cantidad enorme de pruebas que confirman dicha creencia. Esto, como de los ajustadores del pensamiento nos dicen los reveladores que nadie sabe casi nada, porque es una función que se reserva el Padre Universal de tener un contacto directo con todas las criaturas, dicho desde dentro del sueño. Desde fuera es que hay una unidad, es que somos una única cosa. Pero dicho desde dentro del sueño, pues nadie sabe demasiado, ningún personaje sabe demasiado de los ajustadores del pensamiento. ¿De acuerdo? Por eso dice que existe cantidad enorme de pruebas que confirman dicha creencia, de que tener un ajustador del pensamiento facilita la comunicación con el Padre, visto desde esta perspectiva. Y yo sé, dice este revelador, que es un consejero divino de Ubersa, capital de nuestro superuniverso de Orgontón, que habla en primera persona, y yo sé que todos los tipos de fragmentos del Padre, que los ajustadores del pensamiento son de varios tipos además, tienen facultades para registrar aceptablemente la adoración sincera de sus súbditos en la presencia del Padre Universal. O sea que aparte del circuito de la personalidad, el ajustador del pensamiento también traslada esa adoración que realiza un fragmento de soñador, un súbdito, una criatura mortal evolutiva del tiempo y del espacio, dicho en terminología urantiana. Los ajustadores indudablemente utilizan también canales directos prepersonales de comunicación con Dios. Aparte del circuito de la personalidad, del espiritual y del mental, también tenemos que los ajustadores, de los cuales pocos personajes saben poca cosa, se sospecha que tienen un circuito, es lógica y es evidencia, porque son fragmentos directos de la mente del Padre en la nuestra, tienen un circuito particular específico de transmisión. Los ajustadores indudablemente utilizan también canales directos prepersonales de comunicación con Dios. Son canales, a diferencia del circuito de la personalidad, son unos canales prepersonalidad. Bien. A la vez que también pueden utilizar los circuitos de gravedad del espíritu del Hijo Eterno. El circuito del espíritu. También pueden utilizarlo. Bien. Bien, pues es una descripción muy meticulosa de lo que las revelaciones con otros propósitos nos dicen, no tenéis que entrar ahí, sencillamente orad. Pero sin embargo el libro de Urantia pues, nos lo explica meticulosamente, porque es otro propósito revelatorio. La adoración es por su propio motivo. La adoración es de por sí, no necesita un motivo adicional. La oración, sin embargo, incorpora un elemento de autointerés o interés de la criatura. Esa es la gran diferencia entre adoración y oración. La adoración es porque estás exaltado, porque te exalta el cada vez mayor conocimiento de la naturaleza y atributos del Padre Universal y de su personalidad infinita. Y entonces te sale la adoración. Sin embargo, la oración pues tiene ya un interés. Ya hemos dicho, en diversos niveles, desde el nivel de la súplica, de la petición, más burda, hasta el nivel de la visualización creativa. Pero hay un interés ya particular de un personaje, de un fragmento del soñador en este caso, de el propósito involutivo. Hay dos propósitos en toda esta aventura experiencial. El de involución, que es una exploración de las infinitas posibilidades,
y el de evolución, que es el de retorno, el del perfeccionamiento, el de la divinización. No hay absolutamente ninguna autodemanda ni ningún otro elemento de interés personal en el culto verdadero, en la adoración. Simplemente adoramos a Dios por lo que entendemos que es Él. Cada vez con mayor entendimiento, cada vez una adoración más profunda. La adoración no pide nada, ni espera nada en favor del que adora. No adoramos al Padre porque podamos derivar algo de tal veneración. Rendimos devoción y nos dedicamos a la adoración como reacción espontánea y natural al reconocimiento de la incomparable personalidad del Padre y a causa de su naturaleza amante y de sus adorables atributos. En el momento en que se introduce el elemento del autointerés en la adoración, en ese instante la devoción se traduce de adoración a oración y debería ser dirigida más propiamente a la persona del Hijo Eterno, manifestación personal de Dios con la función espiritualizante en el escenario de esta subrealidad, o del Hijo Creador, una delegación por parte de un personaje creado al efecto entre el Padre Universal y el Hijo Eterno. Desde la realidad, por supuesto, todas estas cuestiones están planificadas desde la realidad total, desde el todo, del cual formamos parte el yo soy y su filiación. Aquí ya, en este nivel espaciotemporal, las manifestaciones del Padre y del Hijo crean personajes, por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos, del propósito de evolución. Y dice el libro de Urantia, las peticiones es mejor, más propio, más apropiadas, más refinadas, realizárselas a ellos, porque son asuntos del universo local. Por supuesto, llegan por el ajustador, llegan por ellos, llegan por el circuito de la personalidad, llegan por el circuito de la gravedad espiritual del Hijo Eterno, en el cual está el Hijo Creador, llegan, por supuesto que llegan. Pero bueno, hagámoslo con propiedad. Pero en la experiencia religiosa práctica no existe ninguna razón por la cual la oración no deba dirigirse a Dios el Padre como parte de la adoración verdadera. Sabed que es más propio, según qué aspecto de relación deseéis tener con las deidades, referirse específicamente a unas o a otras, pero también que sepáis que esto no es una limitación. No hay ninguna razón de índole práctica por la cual no podáis adorar directamente, dirigir la oración directamente a Dios el Padre como parte de una adoración verdadera. Es decir, a Dios se le puede adorar y se puede orar en petición o súplica en diferentes niveles. No hay ninguna razón práctica por la que no hacerlo. Pero lo apropiado, dado que estamos conociendo de la organización del escenario, pues es realizarlo por su conducto reglamentario, que es al Hijo Creador paradisíaco, soberano, si es hijo mayor del universo local, y ya a partir de ahí, pues llega por los circuitos y se registra allá donde deba realizarse tal registro. Cuando tratáis los asuntos prácticos de vuestra vida diaria, estáis, sin embargo, en manos de las personalidades espirituales que provienen de la tercera fuente y centro, del Espíritu Infinito. Fijaos, hemos dicho, ¿qué es lo propio? Dice el libro de Urantia. Luego podéis hacer lo que queráis. ¿Pero qué es lo propio? Pues la adoración dirigirla al Padre,
la oración de petición o súplica en diversos niveles, dirigirla al Hijo Eterno por el conducto del Hijo Creador, y los asuntos prácticos de nuestra vida diaria, dirigirlas al Espíritu Infinito, en la manifestación que tiene de su despliegue funcional en el escenario, que se conoce como el actor conjunto. Actúa conjuntamente en nombre del Padre Universal y del Hijo Eterno, para todas las cuestiones, pues un poco prácticas del desenvolvimiento de la aventura experiencial. Y dice, estáis en manos de las personalidades espirituales que provienen de la tercera fuente y centro. Luego ya veremos cómo en el universo local hay dos personalidades elevadas principales. El Hijo Creador paradisíaco, que proviene de la rama del Hijo Eterno, y el espíritu materno del universo local, que proviene de la rama del Espíritu Infinito. Y a partir de ahí, en el universo local, y creados por ellos mismos, otros personajes del sueño, del propósito evolutivo, creados por ellos dos, principio de género, son otros hijos de Dios, por ejemplo, pues en el caso, por enumerar, de la rama de los hijos Melquisedec, los hijos Borondadec, los hijos Lanonandec, los portadores de vida, ya los veremos en su momento. Por la rama del espíritu materno del universo local, pues todos los espíritus ministrantes, las órdenes de serafines, los ángeles, los arcángeles, de muy diferentes niveles, con muy diferentes propósitos de ayuda, pero todos de índole práctica, asuntos prácticos de vuestra vida diaria. Por ejemplo, nuestros ángeles guardianes, nuestros guías, se dice últimamente en los textos revelados, nuestros guías. Guía es una palabra bastante general. Hay muchos tipos de guías. Los ángeles guardianes, que provienen de la rama del espíritu materno del universo local procedente de la rama del espíritu infinito, pues son ángeles, pero hay otros guías. Bueno, repetimos y seguimos. Cuando tratáis los asuntos prácticos de vuestra vida diaria, estáis en las manos de las personalidades espirituales que provienen de la tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito. Estáis cooperando con las agencias del actor conjunto. ¿Cómo se le denomina al Espíritu Infinito cuando interactúa el Dios de la acción, le llama el libro Durantia, para poder desplegar muchas de las características, entre otras las mentales, de esta manifestación espaciotemporal, de esta subrealidad, de este sueño? El actor conjunto. Así pues, vosotros adoráis a Dios, oráis y os comunicáis con el Hijo, y resolvéis los detalles de vuestra estadía terrestre, plano físico-material, en conexión con las inteligencias del Espíritu Infinito. Las más representativas son, para nosotros, las más cercanas, además, los ángeles, los serafines, que opera en vuestro mundo y en todo vuestro universo. Otro párrafo. Los hijos creadores o soberanos de los universos locales, que presiden los destinos del universo local, están en el lugar del Padre Universal y del Hijo Eterno del paraíso, porque son personajes creados por esas dos deidades en conjunto. Las deidades luego operan de una forma séptuple, en asociación séptuple. Opera solo el Padre, solo el Hijo Eterno, solo el Espíritu Infinito, el Padre con el Hijo, el Padre con el Espíritu, el Hijo con el Espíritu y el Padre con el Hijo y con el Espíritu. Y cada una de esas asociaciones confiere un estilo creativo diferente, nos dice el libro Durantia. Bueno,
Los hijos creadores o soberanos que presiden los destinos del universo local están en el lugar del Padre Universal y del Hijo Eterno del paraíso, en esa asociación Padre-Hijo. Estas asociaciones no son la Trinidad. La Trinidad es existencial. Es una manifestación funcional del yo soy que actúa conjuntamente desde la realidad originaria. Luego hay asociaciones con fines diversos en el ámbito experiencial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues la asociación del Padre Universal y del Hijo Eterno con carácter creativo, de personajes, de otros personajes del escenario, esta vez personajes, lógicamente, con el propósito evolutivo, del plan para el retorno. Estos hijos de los universos reciben, en el nombre del Padre, la adoración del culto. Tú oras al Padre Universal, pero va por el circuito reglamentario. Y prestan oído a las súplicas de sus súbditos peticionarios en cada una de las creaciones respectivas, cada uno de los universos locales. Para los hijos de un universo local, hijos con minúscula, nosotros, un hijo Micael con mayúsculas, en nuestro caso Micael de Nevadón, que fue aquí Jesús de Nazaret, es, para todos los fines y propósitos prácticos, Dios. Que puedes dirigirte perfectamente. Esto nos lo reconoce Jesús como autor de un curso de milagros. Hay tal separación en múltiples aspectos entre Dios y tú, nos dice Jesús, que todo tiene que pasar por mí, por ahora, hasta que adquieras conciencia crística. Y esto es lo que nos dice el libro de Urantia. Exactamente lo mismo. Hay un conducto reglamentario. No hay ninguna razón de índole práctica por la cual no te puedas referir en cualquier aspecto al Padre Universal, pero esto va a ir por el conducto reglamentario. Independientemente de que el ajustador del pensamiento, que tiene relación directa con el Padre, porque es un fragmento de la mente del Padre en tu mente, directo, pues realice su registro por otro camino, independientemente de eso. Para nosotros, un hijo creador paradisíaco, nuestro Jesús de Nazaret, es a todos los efectos prácticos Dios. Porque tenemos que pasar por ahí siempre antes de continuar. Es la personificación del Padre Universal. Por supuesto, luego Jesús nos dice en un curso de milagros, que es un texto más avanzado, es decir, referido a un propósito revelatorio para consciencias más elevadas, que somos ahora con respecto a 1920, que es un hermano nuestro, porque hablándonos desde el punto de vista de la realidad originaria, fuera del sueño, somos filiación. Todos los personajes del sueño somos personajes de la filiación. Todos. Pasa que algunos podemos alcanzar un nivel de conciencia suficiente para reconocerlo y otros pues no. Pero finalmente todos lo alcanzarán. Esa igualdad originaria que supone que aquí seamos hermanos. El Hijo Creador es la personificación del Padre Universal y del Hijo Eterno en el universo local. El Espíritu Infinito mantiene contacto personal con los hijos de estos reinos, con minúsculas, con nosotros, a través de los espíritus del universo, espíritu materno del universo local, que es la delegación del Espíritu Infinito, que junto con el Hijo Creador generan toda la creación, no planificación, sino ejecución, porque aquí se manifiesta una planificación, ejecución del universo local. El Espíritu Infinito contacta con los hijos de estos reinos, con los personajes físico-materiales, a través de los espíritus del universo, las asociadas administrativas y creativas de los hijos creadores del paraíso, el espíritu materno del universo local. Siguiente párrafo. La adoración sincera connota
la movilización de todos los poderes de la personalidad humana. Esto es una información ya muy práctica para nosotros. Tiene que ver con la relación de Dios con el individuo. Es fundamental. La adoración sincera connota, significa la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva, el ser interno que diría Set, el soñador, el árbol de esa mente del soñador desplegándose en múltiples niveles mentales, diría un curso de milagros, niveles dimensionales y con sus personajes fragmentarios que serían las hojas de ese árbol. Eso es el alma evolutiva. Nosotros, lógicamente, conocemos el aspecto del alma evolutiva de la hojita, pero luego vamos conociendo el aspecto de que esa alma evolutiva de esa hojita en realidad es todo el árbol. Por eso se le llama el alma evolutiva, porque según vamos evolucionando, vamos tomando conciencia de quiénes somos dentro del sueño. El soñador. Repetimos, la adoración sincera significa, connota, la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujeto a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado, sujeto a la dirección divina de el Cristo en ti, del Espíritu, de tu ser real, desde lo más, desde la realidad originaria, dicho desde aquí, o dicho desde un nivel no dualista, desde el espíritu puro que eres, que es transversal a toda la manifestación. La mente de limitaciones materiales, la nuestra, jamás puede llegar a estar altamente consciente del significado real de la adoración verdadera. Jamás. En el nivel físico-material, jamás. No puedes ser consciente de lo que implica la adoración verdadera. No puedes. Ya serás consciente en el camino evolutivo. Cosa ratificada por los textos posteriores. Es decir, en donde estáis empezando. Estáis movimiento pendular de emanación, esa respiración que supone toda esta aventura experiencial de exploración de infinitas posibilidades. En ese movimiento pendular de ida y vuelta, de involución y evolución, estamos justo ahí en el extremo, volviendo ya, pero en el extremo. Por eso dice Urantia, la mente de limitaciones materiales, la mente finita, también la llama, jamás puede llegar a estar altamente consciente del significado real de la adoración verdadera. La mente material la llamo yo en las explicaciones, la mentecita material, nuestra conciencia de vigilia. No puede nunca estar altamente consciente del significado real de la adoración verdadera. La comprensión que el hombre tiene de la realidad, de la experiencia, del culto, esto es otra cosa. Está principalmente determinada por el estado de desarrollo de su alma inmortal evolutiva. El alma inmortal, repetimos, es el árbol del soñador. Nosotros solo somos conscientes del alma de la hojita. Nosotros somos una hojita en manifestación. El alma de la hojita. Bien, pues iremos, según vayamos subiendo por la ramita, la rama pequeña, la rama mediana, la rama grande y al tronco, iremos siendo conscientes cada vez más de lo que es el alma evolutiva, nuestra manifestación dentro del sueño. Pero fíjate, la comprensión que el hombre tiene de la realidad, de la experiencia del culto, es decir, los efectos de esa adoración, los efectos que tiene en tu experiencia vital esa adoración, la comprensión de los efectos que tiene en tu experiencia vital en cualquiera de los niveles, en este, por ejemplo, físico-material, de la adoración, está determinada por el estado de desarrollo de su alma inmortal evolutiva. Pues ahora lo percibimos no mucho, pero iremos percibiéndolo cada vez más según vayamos tomando conciencia de
¿Qué implica nuestra alma evolutiva? ¿De quiénes somos en realidad manifestándonos aquí dentro del sueño en muy diferentes niveles como soñadores? Iremos teniendo mayor consciencia. El crecimiento espiritual del alma tiene lugar de manera totalmente independiente de la autoconciencia intelectual. Frase interesantísima. ¿Solo los listos pueden tener discernimiento espiritual? No. Evidente además, anda que no hay grandes cerebros. Por ejemplo, pues en la comunidad científica o en la comunidad filosófica, personas intelectualmente con una capacidad extraordinaria, que sin embargo, pues no tienen un nivel de evolución espiritual, de conciencia superior a otras personas con la mitad del coeficiente intelectual. Claro, el crecimiento espiritual del alma, la conciencia de tu propia evolución y de ir sabiendo quién eres por niveles dentro del sueño, no tiene que ver, tiene lugar de manera totalmente independiente de la autoconciencia intelectual. Último párrafo. La experiencia de la adoración consiste en el sublime intento del ajustador asociado, del ajustador del pensamiento que cada uno de los humanos, especie inteligente en cada planeta, llevamos, para comunicar al Padre Divino los anhelos inefables y las aspiraciones inexpresables del alma humana. 2 puntos. La creación conjunta de la mente mortal que busca a Dios y del ajustador inmortal que lo revela. La mente mortal que busca a Dios, nuestra conciencia de vigilia, nuestra mentecita material evolutiva, y el Cristo en nosotros, según van confluyendo, va evolucionando el alma. Vamos siendo conscientes de que somos un árbol y no una hojita, porque vamos subiendo en conciencia por la ramita, que ya eres consciente de que eres varias hojitas. Luego por la rama pequeña, que eres consciente de que eres varias ramitas, cada una con todas sus hojitas. Y así, hasta que eres consciente completamente, como lo son muchos de los reveladores que tenemos ahora mismo, como Set, Ramta, etc. Vas siendo cada vez más consciente de lo que implica la completa alma de tu identidad, que al final en conjunto, el libro de Urantia habla del alma de la creación, que es el Ser Supremo, que es la unificación de todos los árboles. ¿De acuerdo? Bueno. La adoración es, por lo tanto, el acto de consentimiento de la mente material, de nuestra mentecita material, que consiente, que se compromete, que decide, que elige, al intento de su ser espiritualizante bajo la dirección del espíritu asociado, del ajustador del pensamiento, al intento de lo que es en realidad, pero que tiene que reconocerlo, de su ser espiritualizante, de comunicarse con Dios como hijo de fe del Padre Universal. La adoración es, por lo tanto, el compromiso de la mentecita material en tomar un camino, tomar un rumbo y no dejarlo hasta llegar a, dicho desde dentro del sueño, el final del camino evolutivo, dicho desde fuera del sueño, recuperar completa conciencia de tu divinidad. La mente mortal consiente en adorar. El alma inmortal anhela e inicia la adoración. La presencia del ajustador divino dirige tal culto en nombre de la mente mortal y del alma inmortal evolutiva. Fijaos, la presencia del ajustador divino, ese fragmento divino directamente del Padre en tu mente, si allí hay una unidad, eres tú, es tu ser superior, es el Cristo en ti.
es el espíritu que eres. La presencia del espíritu, podríamos traducir esta frase, dirige la adoración, dirige tal culto, en nombre de la mentecita material que consiente en realizarla, que es la que dirige aquí la experiencia, y del alma inmortal evolutiva, y de la manifestación completa de lo que eres dentro del sueño, en niveles evolutivos, todo, el árbol. Pues eso, que lo dirige. El culto verdadero, en último análisis, o sea, que hay una dirección espiritual, crística de la evolución, que también nos combinan todos los textos que tomemos conciencia de el espíritu en nosotros. El culto verdadero, en último análisis, se convierte en una experiencia llevada a cabo en 4 niveles cósmicos, 4 niveles del espacio-tiempo del sueño. El intelectual, el morontial. El alma evolutiva tiene una fase morontial muy amplia. Es la dimensión colindante, la siguiente. El intelectual, el morontial, el espiritual y el personal. 4 niveles cósmicos: mente, morontia, espíritu, personalidad. La consciencia de la mente, el alma y el espíritu, y su unificación en la personalidad. El alma es evolutiva. La personalidad es transversal. La personalidad se adapta a cada nivel evolutivo, a cada dimensión, podríamos decir, que nos iremos encontrando en esa divinización. Pero la personalidad es única. El alma también. El espíritu es una unidad. Alma y personalidad son manifestaciones de los personajes, de ese sueño que realiza esa unidad desde la realidad primordial. Y con esto finaliza este epígrafe 3, la verdadera adoración, del documento 5, la relación de Dios con el individuo. Dejamos para la siguiente sesión el epígrafe 4, muy interesante también, como todos. Dios en la religión. Por lo tanto, sin más, prospector.